Bueno, hermanitos, vamos a comenzar en la novena lección de nuestro estudio sobre la interpretación de las Escrituras. Y vamos a citar este versículo de nuevo. Como siempre, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Y solo para recordar que ese es nuestro propósito en el estudio aquí es de buscar cómo interpretar bien la Escritura. Los recursos, como siempre, la lista de los libros. Y la verdad es la primera en la lista, el primer libro que vemos acá, Hermenéutica Bíblica por Harold Keim. Estas cosas de contexto retórico estoy sacando mucho de este libro. Es un buen recurso para esto. Entonces estamos y no cambié el número, debe ser lección 9, no 8 allá. Voy a tener que corregirlo en mis notas. Creo que es la novena lección, el contexto, y estamos en el contexto retórico. Y específicamente vamos a hablar del género retórico. Ya la H es contexto histórico, la G contexto gramático, la R contexto retórico y la T contexto teológico. La semana pasada hemos visto las figuras retóricas como símil, metáfora, ironía, hipérbole, entre otros, que nos ayudan a ver cómo el lenguaje se usa en una forma figurativa, aun cuando tenemos una interpretación literal. Esta noche vamos a hablar de géneros literarios y tal vez vamos a tener más, no tal vez, la verdad es sí, vamos a tener más lecciones sobre los géneros literarios, pero como tenemos en la literatura secular, tenemos ficción o no ficción. Podemos tener una novela que es un tipo de cuento para adultos o cuentos para niños, solo como para trabajar en la imaginación o tener una lección, tal vez. La poesía expresa la emoción, los sentimientos, la historia. Es un género que habla de los hechos del pasado, investigaciones, tal vez algo en la ciencia. Tenemos diccionarios, enciclopedias también y estos tipos de recursos que son géneros literarios. Y vamos a ver en la Biblia los géneros literarios que tenemos en la Biblia. Ahora, tengo de Harold Keim en este libro Hermenéutica Bíblica. Esta cita que encontré allá: la interpretación más probable de un pasaje es la que mejor armoniza con el género literario en el que fue escrito. En otras palabras, si vamos a entender bien qué es la interpretación deseada por el autor o por Dios, vamos a ver que se usa un género para expresar y muchas veces vamos a ver que la mejor interpretación tal vez va a encajarse con su género literario. Por eso es importante entender estas cosas. Ahora, en cuanto a un contexto retórico acá, el género literario, tenemos tal vez unas formas de mirarlo, unas definiciones. Es el tipo o la variedad, la forma o la clase de la literatura. Como uno divide la literatura, ya este es su género, cuando ya puede ponerlo en una categoría. Cada género tiene sus propias características y sus propias formas, y por eso ya se puede distinguir entre ellos. Pero tampoco deberíamos forzar el texto para que encaje en los elementos típicos del género. Hay cosas dentro del género, pero tal vez
el texto no encaja muy bien dentro de su género, así no vamos a forzar algo que no está ahí tampoco. Recordando que en cuanto a la interpretación hay más cosas que simplemente el género. Hay su contexto histórico que incluye la cultura, incluye los lugares, los tiempos. Hay su contexto gramático, la forma que habla, que escribe, los verbos, las palabras también. Hay la doctrina o el contexto teológico que significa en cuanto a Dios. Entonces no vamos a aislar esto de todo el resto de lo que estamos estudiando. Vamos a incluirlo. Entonces, si no se encaja bien, tal vez no vamos a encajar todo dentro de su género. Tal vez va a ser algo que no es exacto. ¿Ya? Eso que quiero decir. No es algo exacto, como una ciencia exacta en estas cosas. Hay un poco de libertad en esto. En la misma forma que una persona puede escribir una poema y otro escribe una poema y tal vez uno ya tiene su rima es mejor, sus comparaciones mejores que el otro, no significa que el otro no es poema. Entonces vamos a ver que unos se encajan muy bien en una categoría o en un género y otros tal vez un poco más difícil. Pero vamos a utilizarlo en los lugares donde podemos utilizarlo. La primera que tenemos aquí es la narrativa bíblica, o algunos dicen narrativa histórica, no una narración, una que ya pone las cosas en orden. Son los relatos en prosa. Prosa no es poesía, ya es simplemente escribir como normalmente escribimos una carta o algo así. Relatos en prosa que narran la revelación de Dios. O relatos históricos que también nos guía a cómo Dios está obrando. Son importantes en la práctica, ¿no es así? En cómo deberíamos vivir o cómo Dios obra en la práctica. También en la teología, cómo es Dios, qué deberíamos creer en cuanto a Dios para el pueblo de Dios. Y vemos esto en las narrativas bíblicas. Vemos cómo Dios ha obrado a través de los siglos en varias situaciones, en varios contextos, cuando su pueblo obedece, cuando su pueblo desobedece, cuando su pueblo está bajo un ataque de un enemigo o cuando su pueblo está en paz, cómo Dios está obrando, guiando cuando el hombre peca, cuando el hombre se arrepienta. Todas estas cosas vemos, aún cómo entró el pecado en el mundo, vemos esto en una forma de la narrativa bíblica. La creación del mundo es una forma de esta narrativa bíblica. Es básicamente cuenta los eventos de cómo fue la creación. Después cuenta cómo fue la caída, cómo fue la maldición, cómo fueron los pueblos, las gentes después de la caída hasta el arca, ya después del arca de Noé, qué pasó. Y vemos esto en la Biblia, en la narrativa bíblica. Vamos a ir a Josué, capítulo 6, y simplemente ver un ejemplo de la narrativa bíblica acá. Sé que, como digo, no son cosas tal vez bien profundas, pero son buenos para ayudarnos a mirar bien los ejemplos para que en otras partes de la Biblia podemos también ver cómo entender estas cosas, ¿ya? Estamos en Josué capítulo 6. Vamos a leer unos pocos versículos nomás, pero dice aquí, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6
días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá al pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y Josué comenzó a hablar con los líderes, los sacerdotes, y vemos en el resto del capítulo cómo él había obedecido exactamente como Dios había dicho. Y en versículo 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y cuando leemos aquí esta narración, esta narrativa bíblica, ya vemos unas cosas. Primero ya tenemos unas instrucciones, paso a paso, qué tiene que hacer. Entonces podemos entender que no es algo figurativo, está utilizando muchos detalles en esto. Quiero que hagas así. Vas a caminar alrededor de la ciudad una vez, en silencio. Ya, después otra vuelta, en silencio. Ya llegando a 7 días, ya vas a hacerlo 7 veces. La séptima vez van a gritar con las trompetas y va a caer los muros. Entonces vemos una victoria completa y perfecta. Ya cayeron los muros porque ellos obedecieron y entraron y mataron a todos menos a la casa de Rahab, ya, y su familia que estaba ahí. Se salvaron por haber puesto su fe en Dios, salvando a los espías antes. Vemos que Dios es todopoderoso. ¿Quién más puede derrumbar un muro así? Es solo Dios. Vemos que su manera, aunque parece loca, es mejor. Tal vez su manera, cosas que nos pide de nosotros, no parece en nuestra forma de pensar como seres humanos como algo sabio. Pero si Él manda, Él tiene su razón. Y vemos aquí que aun cuando parece como una locura al ser humano, es la mejor forma de hacerlo. Cuando pensamos tal vez en la iglesia o en el Nuevo Testamento, yo pienso cuando Cristo dijo, los envío como corderos entre lobos. ¿Es así? ¿Qué? Parece como... ¿Por qué uno va a mandar sus corderos entre los lobos? No es algo que en nuestra forma de pensar que tiene mucho sentido, pero según Dios es su forma, es que Él quiere. Entonces, vemos esto en la narrativa histórica o bíblica de la Biblia, cosas que vemos de Dios, como Él obra, la importancia de seguirlo. En este pasaje, a lo menos, en otros pasajes hay otras lecciones de que vamos a aprender de Dios y de nosotros. El próximo género es el género legal. Este trata de los mandamientos, prohibiciones, jurisprudencia. Son ahí también para proveer algún orden, para no tener caos. Muestran la expectativa y el carácter de Dios en algunas de las cosas de la ley. Cuando dice... Bueno, vamos a ver unos ejemplos en un momento. Primero vamos a Éxodo, que ya tengo aquí en la pantalla. Éxodo capítulo 12. Y aquí tenemos la institución de la Pascua. Los hebreos, todavía no una nación libre o soberana, no tienen su tierra, son esclavos en Egipto. Y Dios manda a Moisés para sacarlos de Egipto. Y después de varias plagas, llegamos a la 10ª plaga, la matanza de los primogénitos.
Y en capítulo 12, especialmente hasta versículo 28, del versículo 1 al versículo 28, tenemos unas instrucciones aquí y habla de cómo seleccionar el animal, qué hacer con el animal, el sacrificio, cómo cocinar, aún comer este animal, qué hacer con su sangre, tenía que ponerlo sobre las puertas. Y este fue para proveer algún tipo de redención o salvación para el primogénito. Y después, dice aquí versículo 24, estamos en capítulo 12, versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces vemos acá, en esta parte de la ley, esta es parte de la ley religiosa que hemos visto aquí. Llegó a ser una fiesta religiosa. Cada año tenían que hacer esto en memoria de lo que había pasado. ¿Y era para qué? Para las siguientes generaciones que no vivieron en aquel tiempo. Y dice, cuando los hijos dicen, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué significa este cordero? ¿Qué significa este rito? Es la víctima de la Pascua. Este es como Dios obró para salvar a los primogénitos de su pueblo y para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y era algo para hacerles recordar. Y aún llegamos a 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, y en los versículos 7 y 8 habla como Cristo es nuestra Pascua. Entonces tenemos que limpiarnos y quitar la levadura, que también era parte de la fiesta de la Pascua. Pero esto es parte del género legal, la Pascua, porque es una fiesta religiosa, entonces es para la ley religiosa, podemos decir. Ahora podemos ir a otros pasajes que no he marcado, que hablan de las leyes civiles, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay un robo? Ya está ahí. Cuando uno roba porque es pobre o porque tiene necesidad y ya encuentran a esta persona que había robado un animal, ya tiene que pagar 4 veces cuando está encontrado. Ya tiene su consecuencia, su castigo. Si uno mata por casualidad, era un accidente, no había ira, pero ya hubo un accidente y mató a alguien, ya hay una forma que él puede huir a otro lugar, una ciudad de refugio, para esperar un juicio allá, para determinar si era algo de accidente o algo intencional a propósito. ¿Ya? Y si fue a propósito, ya van a también castigar pena de muerte a la persona. Hay leyes en cuanto a la violación, hay leyes en cuanto a la fornicación y adulterio, hay leyes en cuanto a la circuncisión y quién puede participar de las fiestas. Hay leyes en cuanto a los sacrificios. Y cuando vemos los sacrificios también, aunque para nosotros ya parece que tal vez no significa mucho porque no estamos matando. Sin embargo, hay unas lecciones que podemos ver, como en la Pascua, como en otros sacrificios también, algo de Jesucristo en los sacrificios, las ofrendas, como Él había prohibido. Entonces, aún en este género legal o en la ley, podemos ver algo de Dios. Entonces muestran la expectativa del carácter de Dios, pero aún así tal vez nos abre un poco más a lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra responsabilidad a nuestro prójimo,
cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Esta es la ley, dice Jesucristo, ¿no? Y entonces, para poner en orden y no tener caos y tener una comunidad, podemos decir, sirven para estas cosas. En el contexto de la poesía hebrea, ya es un poco diferente. La poesía hebrea no contiene estos paralelos de sonidos, es decir, no tiene rima mucho, no era algo importante para ellos. Nosotros, cuando ya tenemos una poesía, muchas veces tiene la rima, ¿no? Cada dos líneas o cada otra línea ya hay una rima ahí. Ya cuando estamos cantando en los himnos también vemos que los escritores de los himnos ya han puesto rima ya para la forma de hacerlo, donde cae la énfasis en la palabra también. No era tan importante en la poesía hebrea. Más bien ellos tienen paralelos de pensamiento y estructura. Ya donde dicen una cosa y dicen la misma cosa de otra forma después. Este tipo de... esto sería paralelo de pensamiento. Paralelo de estructura sería utilizar una forma de, tal vez, de verbo, sustantivo, adjetivo. Verbo, sustantivo, adjetivo. En una forma de la estructura de su gramática, así dentro de para su poesía. Ya hay unos ejemplos de la poesía, no es exhaustiva esta lista, pero tengo aquí lamentos. Ya aún cuando en los salmos o en lamentaciones tenemos lamentos, ¿no? Un dolor, tristeza del corazón, puede ser por pecado, ¿no es así? Puede ser por alguna dificultad que había venido. También vemos alabanzas en la poesía. Vemos profecías, especialmente los de la Mesías que iba a venir, o su reino, y vemos mucho de esto en los salmos, pero en otros también. Tenemos lecciones, no tengo escrito acá, pero en cómo vivir la vida, cómo criar a los hijos. Yo pienso en Proverbios, habla en sus Proverbios, que es una parte de la poesía hebrea, tienen lecciones en cómo vivir en la familia, cómo vivir como una familia, o cómo vivir como un ciudadano del país. Cosas así. Los libros principales, y no significa que fuera de estos libros no hay poesía, pero los libros principales de la poesía son Job, desde el capítulo 3, versículo 2 hasta 42, versículo 6. Y este es el discurso o conversación entre Job y sus amigos. Y después termina con la charla de Dios, ¿no? Llamando la atención un poco a todos ahí. Y todo esto es en una forma poética. Los salmos, por supuesto, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Pero también yo pienso, hay otras porciones. Ustedes pueden, un ejemplo de poesía fuera de estos libros. En el libro de Éxodo, después de cruzar el Mar Rojo, tenemos el Cántico de Moisés, ¿no es así? Y Miriam estaba ahí también. Entonces ya tenemos este ejemplo de poesía que está en medio de lo que normalmente decimos, es parte de la ley. ¿Ya? Pero aquí vemos que poesía que está en medio de esto. También cuando David recobra el arca. Ajá. Cuando mata también a Saúl. Trae nuevamente el arca. Sí. Y también cuando mata a Goliat también. ¿Cómo? Cuando mata a Goliat. Sí. No, empiezan a... Sí, había una canción pequeña de las mujeres que estaban hablando. Sí, exacto, sí, buenos ejemplos. Entonces, vamos a ver esto con tal vez todos los géneros que podemos verlos en otras partes que no es muy común, pero ya hay algo ahí, ¿no es así? Vamos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios capítulo 6 para ver un ejemplo aquí del paralelismo. Paralelismo, ¿es la palabra?
de pensamientos, ¿ya? Proverbios 6. Y en este versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Utiliza aborrece Jehová y abomina su alma, como decir la misma cosa. Y aunque dice 6 por la primera y 7 por la primera, no significa que solo 6 aborrece Jehová, pero hay uno más que ya Dios no aborrece, pero abomina. No, abomina a todos, aborrece a todos, ¿no es así? Es está simplemente poniendo una forma poética que utiliza para decir la misma cosa 2 veces en 2 formas diferentes, enfatizando hay 6, pero aún hay 7, diciendo la verdad, no solo son 6, pero son 7 cosas. Y Jehová aborrece y su alma abomina a todas estas cosas. Ya, just un ejemplo. Ahora, el discurso profético. Tenemos cuando digo discurso profético, no estamos hablando de los pasajes apocalípticos. Estamos hablando más de los sermones, tal vez, o mensajes que podemos decir que los profetas están dando, llamando al pueblo de Dios, dirigidos a un grupo específico en una situación específica. Muchas veces tenemos la frase, así dice Jehová, o algo similar, ¿no es así? En otras palabras, el profeta está proclamando el mensaje de Dios para el pueblo, que ellos necesitan saber acerca de Dios, acerca de ellos, acerca de la necesidad de arrepentirse, acerca de la necesidad de confiar más en Él, o de seguir adelante en medio de la dificultad. Tal vez hay un consuelo en estos pasajes, estos discursos proféticos. Y podemos ir a Ageo, no vamos a leerlo, pero en Ageo solo son 2 capítulos. Pero cuando uno lee en Ageo, vemos una exhortación al pueblo. Está exhortando al pueblo. Hey, es tiempo de reconstruir el templo. ¿Ya? Ellos habían regresado de la cautividad. Aquí vemos el contexto cultural, que es el contexto cultural o histórico. Ellos habían estado en Babilonia 70 años y ahora ya el rey Ciro les mandó y les dio permiso para reconstruir el templo y estaban ahí en Jerusalén de nuevo, medio libres, podemos decir, con una libertad para construir el templo y adorar a Dios ahí. Pero no eran muy diligentes en esto. Entonces Ageo comenzó a exhortarles y ellos respondieron. Era como, sí, tienes razón. Y despertaron sus espíritus para servir a Dios. Pero después hubo otra reprensión al pueblo, porque parece que también otra vez hubo una necesidad. Y el libro termina con una bendición de Dios. Entonces vemos varias cosas en estos 2 capítulos, pero son cosas que encajan dentro del discurso profético, un mensaje, sermón, mensaje para edificar, para amonestar, para exhortar, para corregir, okay, para animar en las cosas de Dios, que sea que el pueblo necesita en su tiempo. Y esto es lo que vemos en muchos de los profetas. No es siempre es una cosa de algo muy futuro en cuanto al reino, aunque incluye eso. Muchas veces es simplemente así dice Jehová para ustedes. Ya revela algo de Dios, los anima a cumplir sus responsabilidades delante de Dios. Ahora, literatura apocalíptica. Son las profecías del futuro, ¿ya? Visiones muchas veces dadas por Dios sobre el futuro para desvelar o revelar algo sobre el futuro. Y la palabra apocalipsis o apocalíptica, esta palabra
tiene la idea de revelar o desvelar algo que ya es escondido. Esto es lo que significa la palabra. Aquí ya he puesto 4 cosas, tal vez podemos decir más, pero desvela o revela algo sobre el futuro de Israel, o de la iglesia, o del creyente, o del pecador. ¿No es así como Dios va a abrir del reino, del milenio, de la tribulación, del estado eterno con nuestro Señor, del juicio final? Cosas así. Es lo que vemos en la literatura apocalíptica. Y los libros principalmente, aparte de Apocalipsis, que ya podemos decir obviamente es esto, pero tenemos Isaías que habla, tiene sus porciones que habla, Ezequiel, Daniel. También, ¿cómo? Daniel también, Zacarías también, tienen mucho de esto, especialmente del reino futuro. Pero en los salmos, hay unos salmos que hablan del reino futuro también, ¿no es así? Entonces hay un poco en los salmos que podemos decir, Salmo 2, ¿ya? Habla del momento cuando Jesucristo va a venir y va a sentarse sobre el trono ahí y va a gobernar. Dios va a burlarse de los reinos, ¿no es así? De los reyes. Isaías capítulo 11, ¿ya? Vamos a leer unos versículos aquí. No vamos a leer todo el capítulo, pero es un ejemplo de este. Vamos a leer desde el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y muchas cosas más dice acá en este capítulo, pero está hablando del milenio, algo en el futuro, una creación cambiada, diferente, transformada, lobos con corderos, leones que comen paja, pasto, y el Mesías reinará en persona, no desde el cielo, sino desde el trono de David, y será buscado por todas las gentes, y el Mesías herirá con la vara de su boca. Vemos cómo será este reino, quién va a reinar. Va a ser una situación muy, muy buena, muy perfecta, pero no tan perfecta que no hay pecado en el milenio. Pero será una justicia perfecta. Está hablando de eso, ¿no es así? Ya, entonces va a matar al impío, dice. No va a ser una forma de comprar un juez en aquel tiempo. Habrá una justicia perfecta en el reino. Entonces vemos esto. Este es simplemente un ejemplo de la literatura apocalíptica. Por eso es importante que tenemos también una buena idea sobre estas cosas, porque hay personas que dicen, no, todas estas cosas ya han pasado, ya han sucedido, ya no hay nada más para el futuro, ya todo ha sucedido. Otros dicen, bueno, la mayoría de estas cosas ya han pasado, pero hay un poquito más, nada más que tiene que pasar. No hay un reino futuro, ya estamos en el reino. Sí, Cristo va a venir, pero ya el reino ya está aquí, ya estamos en el reino. Pero tenemos que
dividir bien la palabra, ¿no? Es así, entender bien la palabra y ver cuándo es algo que realmente es algo apocalíptico, que habla del futuro, que habla todavía de cosas que van a venir, porque esto nos ayuda a interpretar bien la palabra, ¿ya? O sea, esto es físico. Este reino es físico. El reino milenio es físico. Claro, físico. Sí. Pero ahora reino espiritual en nosotros hoy. Sí, Jesucristo habla del reino que ya está en nuestro corazón, ¿no es así? Pero este no es el fin de todo. Pero hay personas que sí hablan así. Hay grupos dentro del cristianismo, no estoy hablando de sectas, pero dentro del cristianismo, que son nuestros hermanos, pero tienen otra forma de entender estas cosas y dicen, no, el milenio. Entonces, cuando estamos hablando de iglesias que tienen una doctrina reformada, ya muchas veces comienzan a pensar así. Sería iglesias que tienen calvinismo, pueden tener esta idea. ¿Lo bautiza? Unos bautistas sí, otros no. Sí, bautistas reformados sí tienen esto. Otros bautistas no son más como nosotros. Entonces, pero entendiendo cuando algo todavía es futuro, nos ayuden a interpretar las escrituras y entender bien el plan de Dios, el curso de los eventos como Él está preparando, aunque tal vez porque es futuro no vamos a entender perfectamente, de alguna manera nos ayuda a entender estas cosas y que Dios está esperando de nosotros. Hay otros pasajes también que he escrito acá, por ejemplo Mateo 24-25. Son cosas que hablan del futuro, de la tribulación, cosas así. Segundo de Pedro, capítulo 3, habla del juicio final y la destrucción de la creación antes de tener la nueva tierra y los nuevos cielos. ¿No es así? Podemos hacer estos también apocalípticos. Ahora, el Evangelio, o los Evangelios, porque son 4. No tengo un ejemplo acá, creo que entendemos bien esta parte. Tal vez vamos a tener, estoy pensando tal vez en tener otra lección que explique un poco más de los evangelios. Quiero tener otra lección que explique un poco más de la poesía para ayudarnos tal vez en unos de estos géneros. Vamos a, en unas lecciones futuras, vamos a ver un poco más detalles sobre algunos de estos géneros para ayudarnos. Pero en cuanto al Evangelio, primeramente, una cosa tal vez más importante es la palabra significa buenas nuevas. Entonces, cuando leemos los Evangelios, vamos a ver las buenas nuevas, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, la salvación en Él. Este es el punto. Y es un escrito, un evangelio, es un escrito sobre el mensaje de nuestro Señor en el contexto de su vida humana, podemos decir. ¿No es así? En esta tierra. El evangelio es desde su nacimiento hasta su ascensión o más tarde. ¿No es así? Este es el tiempo de su evangelio. Entonces su contexto es su vida terrenal, podemos decir, su vida humana en la tierra cuando estaba aquí. Concentrados en su vida, sus enseñanzas y su obra expiatoria. Y la mayoría del énfasis está en sus últimos 3 años y medio, donde comenzó su ministerio desde su bautismo hasta su resurrección y en uno su ascensión. No es así, pero casi todo está ahí, con un énfasis muy especial en la última semana de su crucifixión. Ya. Los 4 evangelios no son siempre iguales. No. Es algo diferente, Sí. Los panoramas que presentan. Sí. Son Sí, y por eso creo que en otra lección vamos a tener un poco más de eso, para explicar eso. Pero sí, es verdad, hay unas diferencias en los 4 evangelios, ¿no? Son escritos por 4 personas con puntos de vista distintos, propósitos distintos también, tal vez una audiencia distinta cada uno, y
Entonces quiero tal vez abrir esto un poco más en otra lección, de explicar. Y en otros evangelios no hay de lo que está en el otro no hay. Exacto, sí. Porque dice el Evangelio según San Mateo, Ya. el Evangelio según San Marcos, Ajá. el Evangelio según San Juan Sí. y según San Lucas. Sí, Así sí. es el según su, Ajá. a su criterio, más o menos, que más Sí. puede pasar, ¿no? Sí, como Dios estaba guiándoles, como... creo que ya sería bueno ampliar este tema un poco más. Entonces quiero preparar un tema sobre este género de los evangelios, porque creo que es algo que puede ayudarnos. Las parábolas de Jesús. También quiero tener tal vez otro tiempo para ampliar un poco más sobre esto, para ayudarnos. La verdad es, las parábolas a veces son difíciles de entender qué exactamente, y a veces tenemos el problema de intentar, creo, a lo menos en mi caso, intentar explicar todo de la parábola, y cuando a veces solo es un punto que la palabra necesita mostrar, ¿no es así? O tal vez uno quiere hacerlo más simple cuando es más amplio la parábola, y cómo identificar qué es una parábola. Entonces quiero también, y tal vez en el mismo que estoy hablando de los evangelios, podemos hablar de las parábolas, porque es como podemos decir, un subgénero de los evangelios, las parábolas de Jesús. Es una historia, o tal vez podemos hacer un cuento, tal vez sería mejor. Un cuento basado en la vida terrenal para ilustrar una verdad celestial o espiritual. ¿Ya? No es yo puse una historia, pero tal vez mejor un cuento. Donde utiliza cosas que entendemos de este mundo, de esta vida, para explicar algo que sería más difícil de entender sin este ejemplo. Y muchas veces se presentan con estas frases, no siempre, pero muchas veces, tal vez lo más común es, algo es semejante a, y muchas veces el reino de los cielos es semejante a. Ya muchas de sus parábolas hablan del reino de los cielos, del reino de Dios. También la frase es como, ya es también ahí. O, ¿qué os parece? Y comienza a hablar este cuento, ¿no es así? Entonces, cuando vemos estas frases, son frases que pueden ayudarnos a identificar, está entrando en una parábola. A veces es muy claro, él dice, y les contó una parábola. Bueno, es parábola, ¿no? Y otras veces es más fácil de entender porque él explicó no todos, pero unas pocas parábolas explicó a sus discípulos después para ayudarnos a entender qué estaba diciendo en la parábola. Pero vamos a examinar esto un poco más en una futura lección. Ahora, las epístolas o las cartas que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento, podemos dividirlo en dos grupos. Primeramente, podemos tener dos grupos que son las iglesias, los que están escritos a las iglesias y a un individuo. Ya, por ejemplo, Timoteo está un individuo y Romanos es una iglesia en Roma. Ya, entonces podemos dividirlo así: los que están escritos a iglesias enteras y a individuos, a personas. Pero también podemos dividirlo en otra forma: los que Pablo escribió, y no sé por qué puse Paul, la palabra en inglés acá. He hecho varios errores en mis notas hoy día. Bueno, las de Pablo y las de otros. Ya podemos, entonces, por ejemplo, Romanos hasta Filemón son de Pablo, claramente. Algunos dicen Hebreos sí, otros dicen Hebreos no, pero si decimos Hebreos hasta Judas, entonces ya tenemos los que no son escritos por Pablo. Ya, pero es una forma de dividirlo. Él nos ayuda también a entender cuando está escrito de Pablo. Él tiene una forma de escribir que es muy común entre sus cartas. También, si es escrito a una iglesia o escrito a una persona, también vemos su corazón en una forma distinta, tal vez en estas cartas. Bueno, las epístolas contienen la doctrina y la práctica para la iglesia, principalmente.
que es su idea, ya es para guiar a la iglesia. No es así, enseñar más, puede ser la doctrina de la persona de Jesucristo, la doctrina de nuestra salvación, Romanos. Ya es mucho de la doctrina de la salvación encontramos bien explicada dentro de Romanos. Ya, problemas en la iglesia, 1 Corintios, muchas doctrinas o prácticas, cómo deberíamos comportarnos en la iglesia, qué deberían ser nuestras actitudes en la iglesia, encontramos en 1 Corintios, ¿no es así? Y en otros está hablando de tal vez otros problemas, legalismo en Gálatas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender legalismo en nuestra salvación? Entonces, doctrinas y prácticas en cuanto a estos temas encontramos dentro de las epístolas Hebreos. ¿De qué habla Hebreos? Habla de la obra de Cristo, la redención para nosotros, o podemos decir, a la luz de los sacrificios del Antiguo Testamento y específicamente el día de la expiación, ya como un enfoque, un sacrificio para siempre, presentando su sangre, no sangre de animales, para nosotros, como es mejor que los sacrificios antes. Y los ejemplos que tengo acá son de Romanos. Por ejemplo, en Romanos, pensando en la doctrina, Romanos 3, 21 hasta 5, 2, tenemos la justificación viene por la fe, la salvación de nuestro espíritu. Romanos 6 al 7, la salvación incluye el proceso de la santificación, es del alma, ¿no es así? Romanos capítulo 8, la salvación incluye la glorificación futura o la resurrección de nuestro cuerpo. Ya una salvación completa, ya y en su orden. Aquí, la doctrina de estas cosas, como hemos visto en nuestro estudio de Romanos anteriormente. Y para terminar esta noche, he puesto aquí la división de los libros, o las divisiones de los libros en sus testamentos. No vamos a confundir divisiones que tengo aquí con los géneros, pero podemos ver tal vez que nos ayuda también a identificar un poco de los géneros. Pero, por ejemplo, la ley, cuando uno dice la ley, está hablando de los libros de Génesis a Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en el género legal, ya vamos a ir a esa zona más que tal vez a otras zonas. Aunque en Génesis, ¿qué vemos en Génesis? Casi todo es narrativa, ¿no es así? Narrativa histórica o narrativa bíblica. Ahí en Génesis, pero está incluido parte de eso porque fue escrito por Moisés. Después tenemos la historia. Estos son los libros de Josué a Esther y explica la historia específicamente del pueblo de Israel. ¿No es así? Desde su entrada a la tierra prometida hasta su cautividad y regreso a la tierra prometida. La poesía. Desde Job a Cantares son los libros que llamamos la poesía. Y Lamentaciones realmente es poesía, pero no está incluido en este tipo de división, cuando personas dividen la Biblia así. Pero en su género sí es de la poesía. Profetas mayores, este es Isaías a Daniel y incluye Lamentaciones. ¿Por qué? Porque fue escrito por Jeremías. ¿Ya? Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, el fin del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la división de los evangelios, Mateo, Juan, la historia, que es el libro de Hechos, y es la historia de la iglesia. ¿Ya? Entonces tenemos historia del pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos historia del pueblo de Dios, la iglesia. ¿Ya? Epístolas paulinas, Romanos a Filomén y epístolas universales son los de Hebreos a Judas
Como dije, algunas personas ponen hebreos con los que son de Pablo, pero yo creo que encaja mejor con los otros. Y la profecía en el Nuevo Testamento es Apocalipsis. Estas son la clasificación de los libros por divisiones, que a veces encaja bien con su género y a veces no, pero es la forma que muchos hablan de los libros en sí. Quería poner esto aquí en esta lección simplemente para tal vez una comparación, un contraste con los géneros también, para ayudarnos. Pero como digo, vamos a ver los géneros tal vez en varias. Cuando decimos la profecía del Nuevo Testamento es Apocalipsis, no significa que Mateo 24 y 25 no son profecía. Son profecía, pero aunque dentro del Evangelio. O cuando leemos en 1 Corintios capítulo 15 sobre la resurrección, cómo va a ser en este momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Ya no vamos a decir que no es profecía porque es dentro de las epístolas, no, es profecía en su género, no es así, pero no es profecía en su libro es una carta. Y creo que esta es la lección de los géneros. Como digo, algunos de estos géneros vamos a examinar un poco más detalle en las próximas lecciones para ayudarnos mejor a identificar o ver qué son cosas importantes para considerar cuando estamos en estos géneros.